Segunda Guerra Mundial, de la que este barco, desde luego, como ha dicho Pepe al principio, no por ser desconocido, tiene nada que brillar. Si hubiéramos expuesto de la pantalla, hubiera incluso una comparativa entre los grandes acorazados, los 6 acorazados que hemos mencionado, y cómo no había, salvo el Yamato y el Bismarck, por tonelaje y por medidas, no había grandes diferencias entre ellos. No había grandes diferencias. Los blindajes similares, la potencia artillera similar, como digo, el Yamato era algo fuera de serie, pero las velocidades muy similares y desde luego los conceptos náuticos y operacionales eran muy similares. Y bueno, por mi parte, por mi parte esto es lo que quería comentar del barco. Se podría hacer mucho más, pero tampoco se requiere ser muy aburrido. Estos temas son muy extensos, son muy densos, y sin las ayudas audiovisuales más todavía. Espero que por lo menos la idea de que los franceses pueden estar orgullosos de su barco. Sí que son muy optimistas, se miran mucho y están muy orgullosos de lo suyo. Creo que es algo que lejos de criticar tendríamos que tomar ejemplo, y ellos tienen este barco lo tienen en muy buen recuerdo, y de hecho algunos de sus cañones todavía se conservan. En el puerto de Orient se conserva uno de sus cañones y se ve que lo conservan con cariño, con mucho cariño. Los montajes que embarcaba, y no quiero dejar con esto una nota de salud de sí, y más que está embarcado lo ve. En los montajes que embarcaba artilleros el Jaime I y sus gemelos en España y en Alfonso XIII, fueron subidos a las baterías de costa que dominan los puertos de Ferrol y Cartagena. Esos cañones, que fueron construidos a principios del siglo prácticamente, estuvieron operativos hasta el año 90, que realizaron su último tiro. Si visitáis el puerto de Cartagena, en sus inmediaciones, en la batería, se conservan esos cañones, como digo, oxidados. Si la batería fue abandonada ya por principios de los 90, 92, 93, hasta ahora están oxidando al sol, abandonados, víctimas del gamberrismo popular que tanto nos distingue a los españoles por nuestro patrimonio arquitectónico. Y los chatarreros hicieron el negocio de su vida desmantelando la maquinaria y los kilómetros de cable de cobre que servían de relés para hacer funcionar a todo la inmensa. Bueno, esos cañones, como digo, se están pudriendo al sol. Hace algún tiempo alguien me decía que los únicos cañones que se conservan de esas características en el mundo son los de la batería de Castillitos de Cartagena, y así del norte de Minas, y los que presiden la entrada del Museo del Ejército Británico. ¿Qué diferencia de conservación? Bueno, pues no será esta la zona con la que nos quedemos. Sintámonos orgullosos de nuestro patrimonio y de nuestra historia naval. Podemos presumir de armada, mucho, como dice Pepe, mucho, en el pasado y aún con los recortes en el presente. Y podemos estar orgullosos de que nuestra historia naval es una historia muy digna y que podemos sacar, yo soy de Cartagena y tenemos una expresión muy común ahí, sacar la barriga tanto como los franceses con nuestros barcos. Ojalá que en alguna ocasión haya presupuesto suficiente para conservar como museo alguna de nuestras unidades. Y ojalá que podamos sentirnos tan orgullosos de nuestra historia naval, que en general nuestra historia como nación, como lo hacen los franceses, los italianos, los británicos, los estadounidenses, sin necesidad de que por ello nos cansen de lo que nos hacen. Porque si nos comparamos con esas naciones como modernos y a la luz de la libertad, podemos ser como ellos, pueblos orgullosos de su historia, de sus desarrollos tecnológicos y de nuestra población. Muchas gracias.